sería del 1% sobre su salario base, mayor a 90 pesos diarios. En la revisión de sí, es que para que sí, no se viene a es que parece que sí, creo que será adelante. Bueno, lo detendré aquí. Sí, mencionaba que en 1967 por fin alcanzamos una jubilación con 30 años de servicio y 58 años de edad. En la revisión del 69 y 71 se elimina la parte que menciona los 58 años de edad y queda establecido que no existiría límite de edad para jubilarse. Es algo que ni a ustedes, ni a nosotros, ni los que tenemos, los pocos que tenemos un contrato colectivo con estas características, un reglamento, una cláusula para jubilaciones, es algo que no nos perdonan, y en cada campaña mediática en contra de los trabajadores del Seguro Social, a la gente le manejan mañosamente esta información diciendo que cómo es posible que los trabajadores del Seguro Social se jubilen tan jóvenes, con alrededor de 50, 55 años de edad, y es algo inconcebible para ellos, para su visión neoliberal, cuando deberían estar preocupados de que los trabajadores en general del país pudieran tener los beneficios que tienen ustedes con su cláusula 74 y los beneficios que tenemos los trabajadores del Seguro Social con nuestro reglamento. Es lo que les debería dar pena, y no, al contrario, lo manejan de manera mañosa diciendo son unos privilegiados, cómo se jubilan tan jóvenes, cuando ya dimos lo mejor de nuestra vida, nuestra juventud, nuestros conocimientos, y en una empresa se puede considerar una empresa donde puedan hacer tornillos, podemos decir que tiene ciertas características, pero en una institución donde hay trabajadores que una falla debido a un deterioro natural por los años puede costar no la producción de unos tornillos, sino que puede costar una vida. Esos son detalles que nosotros resaltamos, nosotros en el Seguro Social con eso trabajamos, con la vida de los ciudadanos, y por lo tanto el que se jubilen a esta edad después de 28 años, 27 años las mujeres, tiene un porqué, y eso no se debe olvidar, aunque claro a ellos no les importa mencionarlo, ¿no? En la revisión contractual de 1987-89 se da una de las reformas al régimen más trascendentales de su historia: incremento a la pensión en el mismo porcentaje y fecha que se otorgue a los trabajadores activos, lo que llamamos la pensión dinámica. En 1987 por fin se alcanza. Desgraciadamente los trabajadores que en ese momento ya eran jubilados, que eran básicamente los fundadores del Seguro Social, ya venían con aproximadamente 15 años de jubilados, con un deterioro en su salario, un deterioro de sus pensiones, porque hasta ese momento a ellos se les incrementaba de acuerdo a los salarios mínimos. Entonces se viene esta revisión en el 87 para beneficiar a los que se jubilen a partir de ese año, y también beneficia a los que ya estaban jubilados, pero haciendo esta observación de que ya estos jubilados antes del 87, del 88, ya tenían un deterioro muy marcado. Actualmente existen, fíjense ahí, elaborando en el IMSS, trabajadores con 3 esquemas diferentes de jubilaciones y pensiones. Esto es un absurdo laboral que contraviene la Ley Federal de Trabajo, pues no debieron de existir jubilados de primera, segunda y tercera categoría. Los jubilados del IMSS los podemos ubicar en 4 bloques. Existen 3 regímenes, digamos, vigentes en el contrato colectivo, pero nosotros decimos que hay 4 bloques, sumando el que les mencionaba, los que se jubilaron antes del 87, que no tenían una pensión dinámica, y ellos, cuando son beneficiados, pues ya como lo mencionaba, ya se les había perjudicado. Los jubilados los jubilados anteriores a 1988 sin pensión dinámica, ese es un bloque. Los que se retiran de 1988
88 con pensión dinámica, ese es otro. Los que se contratan a partir del 2005, este convenio se incluye en el contrato colectivo hasta el 2007. ¿Por qué? Hace rato mi compañera hablaba del paso nefasto de un dirigente sindical, Valdemar Gutiérrez Fragoso, en nuestro sindicato, que es el que entrega el régimen de jubilaciones y pensiones al régimen planista. Él no quiere asumir la responsabilidad de que a partir de este año los trabajadores aumenten la edad para jubilarse a 60 años y aumentando los años de servicio a 35 años. Los que ingresan a partir del 2005 ya no tienen ese beneficio que les mencionaba que tienen la mayoría de los trabajadores de irse sin límite de edad, pero con 28 y 27 años de servicio. A partir del 2005 esto se acaba, se van con 60 años y 35 años de servicio. Esto el secretario general Valdemar Gutiérrez Fragoso en su momento lo firma. Bueno, dice que lo firma porque eso ya más bien estaba pactado con el secretario general anterior, el doctor Vega Gallina, que algunos de ustedes lo recordarán porque Vega Gallina le decimos en el Seguro Social por su papel cobarde que jugó en esos años, los años 2004-2005 principalmente, y donde por cierto los trabajadores del MED tuvieron un papel solidario que los trabajadores de base, la gente de base no olvidamos, y que creemos que el sindicato, la dirigencia sindical está en deuda con todos ustedes, porque ustedes fueron capaces no solo de presentarse en los mítines, en las marchas, fueron capaces de dar hasta un día de salario en su momento, y finalmente Vega Gallina pacta con el gobierno, ¿no? Entonces hay una deuda moral de la dirigencia, la base lo reconocemos y que sí quisiéramos que ustedes pudieran ver esa diferencia, ¿no? Nosotros, la base, no compartimos esa política del sindicato ingrata con quienes le dieron la mano en su momento, como fueron ustedes. Por otro lado, de las diversas reformas a la ley del IMSS que tiene que ver con los recursos para los retiros de los trabajadores, ya lo platicaba nuestra compañera con mayor detalle, fue lo que se dio en el año del 95 y que se aplica a partir de julio de 1997, donde los recursos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se transfieren a las administradoras de fondos de pensiones del sector privado, las mismas que invertirían esos fondos en las sociedades de inversión y con un cobro de comisión al trabajador por el manejo de esos recursos. Otra modificación relevante también ya se mencionó aquí es el incremento de las cotizaciones para jubilación, que pasa de 500 a 1.250 semanas. En el momento en que se aprueba, todavía no estaban estas reformas, la última reforma laboral, pero como bien mencionaba también mi compañera, esto cómo repercute, ¿no? Cuando se exige ahora ya no solo 500 sino 1.250 semanas, las posibilidades de los trabajadores mexicanos de tener acceso a una jubilación es cada vez más lejana. ¿Qué ha traído consigo la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores? Sin duda que representa un duro golpe a la seguridad social, solidaria y redistributiva, y una jugosa canonjía al sector privado y un futuro de riesgo para los trabajadores. 16 años después vemos las consecuencias de esa afrenta. Las pérdidas millonarias de los ahorros de los trabajadores ha sido constante. Las más significativas son las que se dieron en el año de 2007 y 2009, con pérdidas de 147.850 millones de pesos, con una tendencia de pérdida alarmante. Pues tan solo en los meses de mayo y junio de este año, el valor de mercado de los bonos tuvieron una pérdida de 155 mil millones de pesos. Esas reformas que en un principio les eran ajenas, decían nuestros compañeros del IMSS,
puesto que decían, bueno, eso les afecta a quien tiene sus cuentas individuales, a nosotros no nos afecta porque tenemos un contrato colectivo diferente. Bueno, pues esto finalmente alcanza a los trabajadores con las últimas modificaciones que existen para los trabajadores. El último convenio que hace Valdemar Gutiérrez Fragoso, el secretario general que les mencionaba, la nueva generación de trabajadores del Seguro Social ya ni siquiera se va con los 60 años que era la reforma anterior, 60 años y 35 años laborados. Ahora todos los trabajadores que ingresan al instituto se van con sus cuentas individuales y con lo que eso significa. Como ven, es una pérdida terrible para nuestro contrato colectivo. ¿A dónde van el dinero de estas aportaciones de las cuentas individuales? Según datos de la propia CONSAR, los ahorros de los trabajadores van a parar en un 54% a valores del gobierno federal, 22% a la bolsa de valores, un 10% aproximado para financiar a empresas privadas, un 2% a valores en el extranjero y lo demás en títulos bancarios. Hace rato se decía, y las pérdidas, ¿para quiénes son? Las pérdidas son para los trabajadores, ¿no? Con los datos que hace rato dábamos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Las reformas estructurales que vienen van creando las condiciones para dar un golpe final a varios sectores de trabajadores. La laboral y la fiscal en particular son parte de ese engranaje, además de lo que la institución logre en complicidad con la dirigencia sindical. Esto es algo que sí queremos resaltar. Afortunadamente ustedes van de la mano de una dirigencia sindical que responde a las demandas de los trabajadores. En el caso del Seguro Social la situación es más difícil, pues prácticamente ahí se duerme con el enemigo. O sea, no es solamente luchar contra una política del Estado, sino también con una dirigencia sindical que no responde a los intereses de los trabajadores, y por el contrario, con los datos que hemos venido dando, al contrario, son gente que en complicidad han venido golpeando los contratos colectivos, el contrato colectivo del Seguro Social. Sobre esto último del papel que viene jugando la dirigencia es necesario remitirnos. Hay una grabación, fíjense, una grabación interesante. En 2010 se reúne el Consejo Técnico del IMSS, que está los tres sectores, está el patronal, está la parte de los trabajadores, la institucional, patronal y obrero, están las tres partes, y se reúnen y parecía más bien una reunión de una pandilla que se reúne para deliberar cómo acaban con el IMSS. En este momento nosotros recuperamos esta grabación que nos hizo llegar gente que no está conforme, gente de confianza, personal de confianza de la institución, y que sabían que también a ellos les iba a pegar. Filtró esta información, esta grabación a los trabajadores, y en el documento que ustedes ya le repartieron en esta ponencia, lo que viene en negritas son las palabras textuales, donde está el director del IMSS y todos los demás representantes de alta jerarquía, y donde están deliberando cómo acabar con el IMSS. Ellos hablan de un bono de permanencia que busca que los trabajadores permanezcan activos hasta los 33 o 34 años. Esta opción la desempolva, pues fue uno de los planteamientos acordados con Vega Galina, secretario general en los años a mediados de los 2000, en los controversibles años de su gestión. Esa afrenta fue desechada tajantemente por los trabajadores en un Congreso Nacional. Eso no lo aceptamos los trabajadores, y Vega Galina se vio en aprietos duros porque se vio presionado porque ya tenía acuerdos con el gobierno federal y no pudo en un Congreso Nacional sacar ese acuerdo. Otro punto que hablan en esta grabación, dicen hay que liquidar y recontratar a todo el personal de confianza. Al parecer este punto no le ven obstáculos para que avance, al grado que en estos días
se tiene ya un nuevo esquema de contratación para los empleados de confianza A. En el Seguro Social existen los trabajadores sindicalizados, existen confianza B, que son los trabajadores sindicalizados y que pasan a ser confianza, y existe el personal de confianza A, que son los que contrata directamente a la institución. Bueno, pues en estos días se acaba de finiquitar este asunto y los miles de trabajadores de confianza A pierden todo beneficio del contrato colectivo. Les decía, los empleados de confianza A, de alguna manera, a veces lo vemos como algo también lejano y los vemos como, generalmente los vemos como enemigos de los trabajadores sindicalizados y hay razón para ello en un buen sector. Pero nosotros decimos, hay que ver también otro aspecto. Ellos son trabajadores finalmente y que están en condiciones peor que la nuestra. Nosotros tenemos un contrato colectivo y un sindicato para poder hacer valer nuestros derechos. El empleado de confianza A no tiene esa posibilidad. Bueno, pues ahora para ellos pierden todo lo que nosotros tenemos en nuestro contrato colectivo. Actualmente confianza A ya no tienen esos beneficios. Hablan ellos también, el Consejo Técnico, de dar un bono de pensión. Dicen textualmente, se les compra la antigüedad, se les deposita en su cuenta y empezarán a cotizar como si fueran trabajadores nuevos. Es terminar con el contrato colectivo, con la contratación colectiva y con el anzuelo de recontratar cuando sabemos que es una artimaña, que es un engaño para los trabajadores. Además de que si así fuera, la recontratación por supuesto que sería en otros términos y no con los que marcan nuestro contrato. Ahora, ellos mencionan en esa grabación la opción más drástica. La opción más drástica es liquidar a los 319,000 y la cláusula 56 del contrato. El esquema que mostró el gobierno federal con los trabajadores, con ustedes, de Luz y Fuerza, sigue siendo un referente para los trabajadores del Seguro Social. Sin embargo, parte del Consejo Técnico del IMSS alerta sobre las consecuencias de una medida así, al señalar que eso sería peligroso. O sea, el liquidar a los 319,000 sindicalizados, dicen ellos, sí, es la medida más drástica, pero lo van a pensar muy bien, porque pues para ese momento de la grabación la resistencia se hacía notar fuerte, como en este momento con ustedes, y se imaginaron lo que serían 319,000 trabajadores del IMSS en resistencia. Saben que también eso le traería muchos problemas. Durante 30 años los trabajadores hemos padecido el impacto de la doctrina neoliberal que impera en la mayor parte del mundo. En el caso de los trabajadores del IMSS, ese embate se recrudeció a partir de 1993, cuando el Banco Mundial ordena a los gobiernos que fomenten la diversidad y la competencia en el financiamiento y la prestación de servicios de salud. Demandan que atiendan los servicios clínicos esenciales y que el resto de los servicios se cubran con el financiamiento privado. También mandatan que se debe descentralizar las facultades en materia administrativa y presupuestaria y la subcontratación de servicios. Conocemos los trabajadores de salud que el Estado mexicano ha implementado una estrategia neoliberal global, implementando políticas y adecuando las leyes para afectar a otros sectores estratégicos del país, como es el energético. En ese sentido se han impulsado reformas estructurales de las que hemos hablado aquí, la laboral, la fiscal, la energética y la que viene y la que es parte del objetivo de este foro, como nuestro compañero Manzano mencionaba. Estos foros nos permitirán tener herramientas para enfrentar no solo estas reformas en curso, sino las que vienen, que es la de la seguridad social y que tiene que ver con las pensiones de ustedes y las pensiones del pueblo en general. Por eso creemos que la lucha rebasa las demandas gremiales. Hoy esa política infame debe unificar a diferentes sectores del pueblo. Nosotros creemos, partiendo de esto último que les mencioné, que tiene un objetivo fundamental
lo que estamos haciendo, esta iniciativa de su dirigencia sindical, de hacer estos foros, es con esa finalidad de ir unificando los diferentes sectores del pueblo que nos estamos viendo afectados con las políticas neoliberales, con las reformas estructurales del gobierno. Compañeros, para dar oportunidad también a nuestros compañeros que van a hablar ya más bien sobre, el compañero Almazán, sobre el tema de las pensiones de ustedes. De nuestra parte sería todo y esperamos su participación en la siguiente ronda de preguntas y aclaraciones. Muchas gracias, compañeros, por participar. Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestra compañera María Luisa López, a nuestro compañero Jesús Alberto García Chávez. Creo que todos nosotros nos hemos nutrido de la exposición muy profesional y muy comprometida en defensa de la seguridad social que hemos escuchado de parte de sobre aspectos de la exposición que nos han brindado que nosotros consideremos que son de interés para nosotros en cuanto a dudas o para toda la participación de los compañeros, compañeras, no solamente del ESME, sino sabemos que están aquí presentes compañeras y compañeros de otras organizaciones. Entonces vamos a abrir una ronda de preguntas. Lo único que pedimos, a efecto de poder organizar bien esto en tiempo, es que sean preguntas. Ya después veremos lo de las intervenciones, pero preguntas que puedan formularse en un espacio de 2 minutos. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, iniciamos. De este lado, ¿quién? Además, no hagan fila larga. Adelante, camarada. Mi nombre es María Sánchez Vicente, servidor. Represento a los cuidados de pensionados de IMSS. Me gustó mucho la exposición que acaban de dar. Es cierto realmente todo lo que acaba de mencionar, pero más aún a ustedes. Que este tipo de pláticas nos nutre a todos, como ustedes dicen así. Yo le haré una pregunta directamente a usted. No tengo el gusto de conocerle. Yo trabajé en el Seguro Social durante 28 años de servicio y muy orgullosamente represento a algunos jubilados. Dentro de esto, pues hemos visto que año con año en la revisión contractual, de una o de otra forma, se difunden comentarios sobre la problemática actual de la institución de la seguridad social. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque se va acercando a la revisión contractual. No sé si realmente se geste algo en este momento, en virtud de que en octubre, 13, octubre, 14, por ahí así, es la revisión contractual hacia los jubilados y pensionados. ¿Es de su conocimiento alguna situación de esto? Adelante. Sí, compañero. Gracias, compañero Javier. Bueno, primero que nada no tenemos el gusto de conocernos. Tengo una participación sindical, una trayectoria sindical de muchos años en el Distrito Federal, básicamente, y también en la formación de diferentes corrientes democráticas desde los años 80, que documentamos, y aquí voy a meter un comercial, aprovecho el momento. Editamos un libro que se llama La disidencia en el Sindicato del Seguro Social, Memoria de Salud y Lucha, que abarca de 1980 al 2009, y que es una memoria no individual, sino una memoria colectiva, donde ojalá los que puedan estar interesados en esta historia de la disidencia en el Seguro Social, si gustan, tenemos aquí un libro, al igual que tenemos libros del doctor Gustavo Leal, por si se interesa. Sobre la pregunta concreta, yo terminaba mi exposición recuperando lo de esta grabación que seguramente los compañeros del Seguro Social conocen, y si no, pues se las hacemos llegar, compañeros, si al final no la tienen, se la enviamos por correo. Es una grabación que mencionábamos desde el 2010, el Consejo Técnico se reúne y donde vierte todas estas propuestas. O sea, esa es la intención, por eso lo mencioné, porque viene una revisión contractual en octubre, y donde nosotros no debemos olvidar no lo que nosotros pensamos que pueda suceder. Estamos diciendo
Eso es lo que quieren hacer, porque ellos lo están diciendo. Ahí está la voz del Consejo Técnico diciendo qué es lo que quieren del Seguro Social. Entonces, tienen varias propuestas, una de ellas la liquidación, que es la más peligrosa, como ellos mismos en esa grabación usted lo escuchará. Una persona se para del consejo Técnico y dice, bueno, esa medida es muy peligrosa, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la drástica. Hay otras que es la pensión dinámica, por eso también puse mucho énfasis en la pensión dinámica que logramos en la gestión por cierto, el único secretario general que fue destituido por un movimiento de esta disidencia en 1987, en el 88 entra en vigor el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones, donde se nos otorga la pensión dinámica, producto de una demanda y de una lucha de los jubilados y los trabajadores de ese tiempo. Entonces la pensión dinámica está en juego, o sea, eso también estamos alertando. No tenemos aquí la bolita mágica para saber qué es lo que va a pasar, pero sí tenemos antecedentes, y el antecedente inmediato es esa grabación de 2010, donde no lo decimos nosotros, ellos están diciendo qué es lo que quieren con el Seguro Social. Hay que estar alertas, por eso los trabajadores, que bueno, los que estén aquí del Seguro Social, comentarles en ese congreso, y como siempre el llamado es de que tengamos el tino para elegir a nuestros representantes que van a ir a ese congreso, y que ojalá estén a la altura de los congresistas del 2004, 2005, que impidieron que Beto Galinas saliera con la suya. Entonces, compañero, esa sería mi respuesta. Yo tengo una respuesta. Miren, nosotros los trabajadores del Seguro Social tenemos un fondo laboral, ¿sí? Desde el primer día que entramos a laborar, nosotros cotizamos a ese fondo laboral. Ese fondo laboral, hasta el año pasado, hace 2 años, tenía 45,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos de cotizar. Cuando se da la modificación al régimen de jubilaciones y pensiones, en el 2005, se aumentan los activos un porcentaje anual, aparte del 3, y que ya sumado el 3, que ya dábamos todos y que también los jubilados pagamos el 3, van en el 10%. ¿Sí? Los activos ahorita es una carga tremenda, es un robo, es un despojo, porque de nuestro dinero que ganamos, los trabajadores tienen que dar el 10% de su salario para poder llenar ese fondo laboral. Como antes teníamos una pensión solidaria, cuando yo entré a trabajar y estoy cotizando, le estoy pagando la jubilación a la generación que me antecedió, porque hay un fondo laboral. Pero hay un cambio. Entonces, en este fondo laboral hay 3 subcuentas. La subcuenta 1 es el 3% que pagamos todos los jubilados y el 3% que pagan todos los activos, que es el concepto 154 de su tarjetón. Esa es la subcuenta 1, que es la que tiene más dinero, porque ahí hay 300,000 trabajadores y todos los 190,000 jubilados que somos. Ahí está la lanita. Bueno, en la subcuenta 2 entran las cotizaciones de los trabajadores que entraron del 2005 al 2008, que es su nuevo régimen, que están cotizando desde que entran a laborar, entran con el 7%, y se van a ir hasta el 15%. Bueno, se iban a ir hasta el 15%, pero hace 2 años en la revisión, mañosamente le pusieron puntos suspensivos, 15% y más, y le pusieron puntitos. Ese contrato no lo conoce nadie, nosotros lo tenemos porque demandamos, y tenemos el contrato colectivo que firmaron, porque metimos una coalición de trabajadores, les pusimos el pie y nos dieron todo el documento, lo tenemos. Bueno, y luego está la subcuenta 3, que no tiene nada. ¿Por qué? Porque los trabajadores que entraron a partir del 2008 y que están pagando un dineral, porque están entrando hasta con el 12, 13, no sé en qué vayan, ese dinero se va a las afores. Bueno, la subcuenta 1 tenía 40,000 millones de pesos, pero como ya no se le está metiendo dinero ahí, porque ya el otro dinero de los nuevos se va a las afores,
el fondo laboral se está agotando. Y aparte José Antonio, el nuevo director del IMSS, acaba de decir que tomaron dinero del fondo laboral, dinero que no deben de tomar, porque ese es para garantizar las pensiones de los que estamos jubilados y de la otra generación. Pero ya tomar dinero, entonces el fondo laboral se está agotando. Cuando se acabe el dinero, van a decir si tienes tu derecho, pero ¿qué crees? Que no hay lana, no hay dinero, ya se acabó el dinero. Entonces, compañeros, no porque estemos jubilados, hay muchos compañeros jubilados que dicen, yo ya me jubilé y ya la libré. No es cierto, estamos dentro de un presupuesto y un contrato colectivo. Cuando se acabe eso, nos van a mandar a las jubilaciones extraordinarias, nosotros le llamamos como a la mínima garantizada. Entonces, compañeros, la lucha tiene que continuar, aunque seamos jubilados. ¿Por qué? Porque los fondos laborales, ¿qué está pasando con el SNE? ¿Dónde está su fondo? ¿Sí? Y de muchos, los ferrocarrileros hicieron un fideicomiso y ya no hay dinero. Entonces, pues bueno, ahí está el peligro. Y bueno, no sé si contesté la pregunta. La compañera nos desea hacer una pregunta, por favor. Adelante. Buenas tardes, ya está ahora, ¿verdad? A mí me congratula de alguna manera saludarte, licenciada. Enhorabuena, bienvenida, doctor, no te doy honor. Muchos ya me conocen, soy la enfermera jefa jubilada del Seguro Social. Tengo el honor también de conocer a Javiercito. Como que Javiercito se resistía y como que no me entendía y me costó trabajo enamorarlo. Ya le di las grabaciones que nos hicieron favor de llegar. Si las escuchaste, Javier, ahí está lo que decía el doctor, la respuesta. Ahí cuando se reúnen en 2010, el Consejo Técnico, el Secretario de Finanzas, así como nuestro director general Daniel, ahí hablan en esa grabación cómo nos pensaban liquidar de la noche a la mañana a los trabajadores IMSS, que no hubiera tocado. Nos hubieran agarrado dormidos, ¿sí o no, licenciada? Pero dado a esa grabación que subimos a YouTube, nos íbamos a las marchas allá a Reforma, algunas caritas ya me deben de ver ahí, ¿sí o no, licenciada? Nos poníamos una bolsa de pan, donde nada más íbamos con los ojos despejados para evitar que nos aplicaran la suspensión de derechos sindicales, porque yo fui una de ellas, de las agredidas, estaba bien. Decía, nos acostamos con el enemigo, Freddy, me quitó los derechos sindicales por andar en las marchas, pero no me intimidó jamás. Seguimos en lucha. Yo, más que nada, la intervención es para reconocerte tu brillante labor, licenciada. De verdad que qué calzones de señora, el ponerse hasta caras con el gobierno. En un tiempo y espacio, y fue el 17 de marzo, cuando fuimos a una marcha donde mañosamente este señor Valdemar mandó atajar los trabajadores y trabajadoras al metro para que no llegáramos a manifestarnos a Reforma. Pero a mí me la quedé Estado, me llené mi camioneta con trabajadores de Pachuca y llegué hasta la marcha. Pero ahí nos concentramos, trabajadores del SME, nos concentramos de Telmex, de la UNAM, del IMSS y una asociación de jóvenes profesionistas desempleados, lamentablemente, que también nos lucha con nosotros. Decía el compañero, y retomo tus sabias palabras, a mí de verdad que me llena, me edifica, me congratula el ver que el salón el día de hoy esté lleno, porque nosotros vamos a ser los portadores de voz a todos los que están haciendo oídos sordos, no entienden, estamos dormidos porque ya tenemos una jubilación. Yo tengo un año de jubilada, pero no me confío. Y aunado a lo que decías en su intervención, la licenciada, se escuchaba el rumor, no sé, ustedes son los expertos, de que nos iban a bajar el monto de jubilaciones a 4 salarios mínimos. Y eso implica aquí, porque acuérdense que el salario mínimo se clasificó en A y B. Por la situación geográfica donde estamos, es a 1,600 pesos un salario mínimo al mes. Multiplíquelo por 4 y nos suma 6,400 pesos al mes. Y muchos, honestamente, no estamos acostumbrados a vivir con esa cantidad. Y hay algunos como que ya nos cayó el 20 y sí estamos preocupados y como que andamos buscando fuera del ombligo seguro social qué podemos arañar. No pierdan de vista que los compañeros y compañeras de Luz y Fuerza, en cuanto nos liquidaron lamentablemente a los compañeros, porque de verdad ya habíamos hecho una revolución que hubiera sido una delita ahí, de verdad que ahí les querían suspender, acuérdense, el sueldo a los jubilados de Luz y Fuerza, nada más porque se apagaron en tiempo y forma, ¿no? Entonces, lo mismo pretenden hacer con todos los trabajadores
todo porque solamente nosotros los que hemos andado ahí y que a veces nada más desayunamos y tomamos ahorita en todo el día y el estrés, ¿no? De ponerse a patadas para reiterar con el señor gobierno no es fácil. Yo me tocó ver cómo Martín Esparza un día, íbamos Sonia, tú y yo, y Martín Esparza llegó y se le paró el peje y le digo que iban a hablar Martín Esparza con el peje y el peje le dijo: yo no hablo con el representante Chávez. Y le digo: sí, oye, ya sabía el meollo del asunto, cómo se venía y cómo está ahorita la situación real que prevalece en el país. Esto es muy serio y en la medida de que nosotros nos sigamos manifestando, inconformando, pues lo piensan. Ya no nos dejamos tan libremente hacer las fechorías que están haciendo. Vean anoche que hablaban de la reforma energética. PRD propone una cosa, PAN otra, y Peña Nieto dice que es el mediador entre esas dos propuestas. Pero, o sea, yo les reitero mi felicitación, mi más amplio reconocimiento y enhorabuena que han bienvenidos a Financiación. Si hay alguna otra pregunta para nuestros distinguidos invitados, por favor. Sí. Mire, yo quisiera saber si ustedes están tomando algunas estrategias y qué nos aconsejan seguir los que estamos jubilados y pensionados del IMSS. También para no abandonar esta lucha y para continuar con, pues vamos a decir, comunicando a los demás compañeros e incitándolos a que hagan caso de la problemática que tenemos enfrente. Entonces, yo creo que nuestra misión es de comunicación, ¿verdad? Pero también para saber cómo defendernos. Entonces, si ustedes ya tienen una estrategia, pues háganoslo saber para continuar con ella, ¿no? Y en lugar de disminuir, crecer. Miren, el enemigo tiene un recurso muy importante que es la desinformación, ¿sí? O sea, estamos desinformados, los medios los tienen ellos, ¿sí? Los periódicos, la televisión y todo. Y ellos, pues bueno, como no baja la información, de hecho nuestro sindicato no hay información, ni siquiera baja las secciones. Muchos de las secciones no saben nada, ¿sí? Entonces yo creo que uno de los principales medios es llegar a la gente, no solo con panfletos, porque bueno, a veces la gente no le gusta leer, sino quiere platicar con los compañeros. Los que somos jubilados de alguna manera tenemos un poquito de más tiempo, y aunque a veces nos sacan de las unidades, porque sí nos sacan cuando ya nos tienen identificados, a veces hay algunos grados que hasta la policía nos quiere sacar, pero también defender nuestro derecho porque las instalaciones son públicas y nosotros somos derechohabientes. Entonces, pues ir a informar a los compañeros, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es de formar comités de base. Les llamamos OPS, que son grupos organizados que se van haciendo en cada centro laboral para poder bajar la información, ¿sí? Poder reunirse con 2, 3, 4, 5 compañeros y empezar a hacer la red organizativa. Porque hay compañeros que dicen es que está prohibido que se reparta propaganda porque nos toman fotos y porque hay cámaras. En todas las instalaciones del IMSS hay cámaras. Entonces, pues no me están casando a ver a quién ven. Pero yo les comentaba a los compañeros, pues darles la propaganda afuera, reúnete con ellos a las salidas del trabajo para poder ir bajando la información, que es mucha la información que hay a diario, y por otro lado ir formando estos grupos, pues si ustedes quieren, de manera discreta, para que no nos sancionen, porque sancionan y ya tenemos recibidos, y lógico que si nos dejan sin salario, pues mira. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo nosotros, formando redes. Tenemos una página, tenemos un órgano informativo, que es el que estamos sacando, y bueno, aquí traemos algunos, y tenemos un Facebook y un correo electrónico, teléfonos y todo, y entonces así nos estamos organizando. Para nosotros esa ha sido la forma más fácil, pues sí, tratar, y qué bueno que los que tienen asociaciones, porque ya tienen un núcleo organizador, pero hay que alimentarlo, porque no basta tener una organización nada más ahí, tenemos que leer y estar al día y ir viendo qué otros sectores se mueven para hacer la fuerza, porque al final lo que queremos es hacer una fuerza para poder combatir
combatir pues toda esta situación. En el IMSS por lo menos así lo estamos haciendo. También estamos luchando de forma jurídica, que aunque no creemos mucho en lo jurídico, sino creemos en la movilización y en la fuerza que podamos lograr. Nada más para remarcar lo que decía María Luisa, compañeros, que tal vez en unos breves minutos no le demos una respuesta totalmente satisfactoria, pero sí nos gustaría mantener la comunicación con ustedes, el enlace, que como decía María Luisa, tenemos unos boletines en la mesa, al final si gustan, ahí vienen el correo y la manera en que nos podemos contactar para retroalimentarnos y seguir, darle continuidad a esta idea de la organización. Y por supuesto, con la participación, el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Sí? Esta es nuestra casa, es la casa de todos ustedes. Estoy en este momento dirigiendo a quienes no son agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, pero esta es su casa. Aquí hay compañeros representantes, dirigentes, aquí hay un espacio que puede ser aprovechado en esto que estamos planteando, que es en defensa de la seguridad social, de nuestras jubilaciones y de nuestras pensiones. Nuestro interés es sumar fuerza, sumar esfuerzos, voluntades. Cuando concluyamos estos foros, allá a finales de septiembre, vamos a traer ya consensada una serie de propuestas, no muchas, nos vamos a poner de acuerdo en lo esencial, y también vamos a traer algunas propuestas de acción, de movilización, que no nos agarren desprevenidos, que no nos agarren los dedos contra la puerta cuando venga el golpe, sino que desde antes levantemos nuestra voz donde podamos y hasta donde podamos en defensa de lo que es el pueblo, no de los ventepatrias, no de la oligarquía que actualmente nos mal gobierna. Entonces, un aplauso para nuestros queridos quiero decirles que traemos una de las ponencias que se ha reproducido, probablemente no la tengan todos ustedes, pero al final se va a terminar de repartir, que hace a las intervenciones de nuestros invitados, y en lo que hace a un servidor está este documento, que de igual forma traemos en cantidad suficiente, a efecto que nadie se quede sin el documento. Se repartió al inicio, pero han llegado muchos más compañeros, excelente. Al final nadie se va a quedar sin este documento. ¿Qué nos une? Bueno, aquí todo lo que hemos escuchado nos muestra los diferentes lazos y condiciones que nos unen a lo que estamos peleando de manera conjunta, unos como jubilados del Seguro Social, otros como compañeros de la Resistencia y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricidad. La campaña que ha lanzado el gobierno es una campaña dura para desacreditar nuestro derecho a la jubilación y a las pensiones como si fuera un privilegio frente a la miseria, la enorme pobreza de millones de mexicanos, haciendo caso omiso de que entre esos millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y de extrema pobreza, hay millones de jubilados y de pensionados. Eso no se dice. Se dice, por ejemplo, que es de tal magnitud el tema de los pasivos laborales para fondear las jubilaciones y las pensiones, que en el año de 2010 ascendió a más de 17 billones, billones con B, lo que sería millón de millón, 17 billones de pesos, que fue de tal magnitud y es de tal magnitud ese monto que representó en el año de 2010 más del 104% del Producto Interno Bruto del país, que no es otra cosa más que el total de bienes, mercancías y riqueza que se produjo en México en todo el territorio nacional en ese año. Quieren y están manejando estas cifras catastróficas para generar en la opinión pública de que el problema no se resuelve más que privatizando la seguridad social y aplazando o desapareciendo las pensiones y las jubilaciones.
Ese es el tema. Lo que nosotros hemos hecho en este documento que tienen ya la mayoría de ustedes en sus manos es conectar esta problemática con nuestra propia problemática. Ya hace algún rato dije que nuestro régimen de jubilación antecede al Seguro Social. El Seguro Social nace en 1943 y nosotros alcanzamos la primera condición para la jubilación en el contrato colectivo de 1932. Toda esta información está aquí en este documento. La idea no es hacer una exposición cansada, sino ir a lo fundamental de cada parte. En 1934 se establece ya por primera vez en nuestro contrato colectivo de trabajo, 1934, se establece el derecho a la jubilación. Y esto es muy importante que todos nosotros, compañeros activos y jubilados y público en general, se entiendan. Logramos que en el contrato la vieja empresa extranjera, la Mexican Life and Power Company Limited, reconociera la obligación de la jubilación, pero bajo estas condiciones, escúchese bien, con 55 años de edad y un 75% de nuestro salario. 55 años y un 75% de nuestros salarios. Para el contrato de 1936-37, que fue resultado de una huelga histórica de varios días, logramos consolidar este sistema de jubilación y nace la cláusula de 64. Pero no crean que nació al 100%, nació para cubrir la diferencia entre ese 75% del primer contrato de 1934 y los porcentajes que fueron creciendo hasta llegar finalmente al 100% como lo tenemos actualmente en nuestro contrato colectivo de trabajo. Quien lo tenga, atesórelo. Quien lo tenga, cuídelo. Guárdelo en un lugar especial, fuera del polvo, fuera del deterioro, porque aquí, en este contrato colectivo de trabajo, están muchas de las mayores y grandes prestaciones de los trabajadores a nivel nacional y a nivel internacional. Esto es lo que nos toca defender y lo estamos haciendo a consecuencia. En el contrato entonces de 1936 se logra cubrir la brecha entre el 75% que dio el contrato de 1934 y los porcentajes que se fueron elevando a partir de ese año. Para cubrir esa diferencia, vamos a decirlo así, ese 25%, nace el Fondo de Reserva de Jubilación. ¿Cómo se integra? Se obligó a la empresa extranjera a dar el 1 de mayo de cada año un 16.425 milésimas del total de los salarios de los trabajadores de planta que a ese año existiesen. Con eso se hace una primera integración al fondo. Y después, el 4 de abril de cada año, una vez pagadas las cuotas de jubilación y demás prerrogativas de los jubilados, de lo que resultó como saldo acreedor, la empresa se obligó cada año también a entregar el 4% de ese saldo acreedor. Y así, año tras año, para que ese fondo fuese suficiente para cubrir el pago de nuestras cuotas diarias de jubilación, pero solamente en la parte que hace del 75% en adelante. En la fracción sexta de nuestro contrato colectivo de trabajo se estableció algo que hoy cobra plena actualidad. Se dice: la empresa podrá utilizar ese fondo de reserva para la jubilación en la forma que estime más conveniente. Y la forma que estimó más conveniente fue invertirla en el desarrollo de la infraestructura eléctrica. Es decir, se fue para la inversión productiva en plantas de generación, subestaciones, transmisión, redes de distribución y todo lo que hace a la infraestructura para garantizar el abasto y la comercialización de
la energía eléctrica en la región central del país. Así sucedió con la Mexican Light, así sucedió después, a partir de 1960, con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Así pasó con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y subsidiarias en 1963, cuando nace esta. Así transcurrió durante los larguísimos 19 años en que Compañía de Luz estuvo en un proceso de disolución-liquidación. 19 años. Cada 2 años se revisaba el contrato con una empresa en disolución y liquidación y se validaba contractualmente este fondo de reserva y la cláusula 64. Y finalmente así quedó establecido en 1994 en tanto patrón sustituto con Luz y Fuerza del Centro. En esas condiciones nace Luz y Fuerza del Centro, y aquí viene lo interesante del asunto. Todo lo que pagaba la empresa Mexican Light, Compañía de Luz, Luz y Fuerza, lo hacía a partir de ese fondo de reserva, calculando lo que iba a pagar en cuanto a catorcenas, en cuanto a compensación por antigüedad, en cuanto a seguro sindical, etcétera, etcétera. Todas las prestaciones que van relacionadas a la cláusula 64. Pero en 1995, resultado de un error al interior del equipo gobernante, ya neoliberal, ocurren los llamados errores de diciembre y resuelven iniciar el proceso de privatización en fuerte en la región central del país. Y entonces le piden a actuarios que realicen estudios de las expectativas de vida y de salario del conjunto de los trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Y sale un monto gigantesco que comienzan a repartir año tras año. En 1994, por ejemplo, pagaron por concepto de fondo de reserva de jubilación 1.400 millones de pesos. Los datos están ahí y son datos que hemos organizado a partir de los estados financieros, los documentos secretos que Calderón buscó ocultar ante la opinión pública y que hoy obran en poder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, en 1994 fueron 1.400 millones, para 1995 subió a 5.000. Y la pregunta que se hicieron muchos fue, bueno, ¿se quintuplicaron los jubilados en Luz y Fuerza? No, simplemente basado en cálculos actuariales, inflaron el monto de ese fondo de reserva, y lo peor de todo es que lo mezclaron con los ingresos reales, con los gastos reales. Para no hacer muy larga la serie, porque todo esto ustedes lo van a poder consultar en el documento, en el 2008 el monto de ese fondo de reserva era ya superior al valor total de los activos de Luz y Fuerza del Centro. Y a la fecha, el SAI, que ha buscado ocultar esas cifras, se vio obligado, conforme a requerimiento de ley, en junio del año pasado, en un documento que para todo el sector estatal de la economía se llama Libro Blanco, se vio obligado a señalar que el pasivo laboral, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, ascendía ya para esa fecha a 268.000 millones de pesos. Dato sorprendente porque para ese mismo año el valor total de los activos reconocido por el SAI fue de 142.000 millones de pesos en lo que hace al activo fijo de Luz y Fuerza del Centro. Esa es la mentira que nos han tratado de vender. Y por esa razón, el SAI se niega a darnos respuesta a los diversos solicitudes que le hemos hecho por escrito y con acuse de recibo y número de folio, cuando les decimos, conforme a la cláusula séptima del contrato colectivo de trabajo, en su cláusula 64, te requiero para que me des informe al detalle del monto que hace al fondo de reserva para la jubilación y demás prestaciones, cláusula 98, el fondo de programa habitacional, seguro sindical, que es una cantidad enorme y a la cual seguimos nosotros cotizando. Ellos se niegan. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué? La razón es muy simple. Porque no pueden, no han podido y no podrán extinguir los bienes y la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza del Centro.
Si el negocio hubiera sido una tortillería, al mes siguiente se hubiera terminado la liquidación. Pero la cuestión es, ¿cómo lo pueden hacer con bienes que son nacionales? ¿Cómo lo pueden hacer con un servicio que la Constitución reconoce, por lo menos hasta ahora, porque Peña Nieto quiere otra cosa, reconoce como bienes exclusivos de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica? No pueden extinguir y liquidar las plantas de generación, no lo pueden hacer con las subestaciones, ni las decenas de miles de kilómetros en transmisión y distribución, no lo pueden hacer, no lo podrán hacer, y por esa razón, aunque el CIFRAS lo reconoce, se niegan a darle la información al Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que está haciendo el gobierno, como se ha mostrado, es asociar estos sistemas de jubilación que son anteriores al sistema de jubilación y de pensión del Seguro Social para integrar un solo paquete, decir que es impagable, proceder a la privatización y llevarnos entre las patas. La pregunta, compañeras y compañeros, es si lo vamos a dejar, si le vamos a permitir al gobierno ese atraco. En 1982 llega el famoso grupo neoliberal con Salinas de Gortari a la cabeza y comienzan a extinguir el sector estatal de la economía. El argumento de Salinas de Gortari era: hay que adelgazar el Estado, está obeso, tiene muchas empresas, hay que privatizar, y de lo que se venda saldrá para mejores escuelas, más hospitales, mejores carreteras, vivienda para todos. Bueno, nos dibujó un paraíso terrenal, y hagamos las cuentas, después de más de 30 años, ¿dónde estamos como resultado de ese criminal modelo neoliberal, de esa política salvaje de privatizar lo que no es de ellos? Y hoy el actual gobierno dice: no, yo no quiero privatizar, solo quiero modernizar. Pero vean ustedes, nos quieren ver la cara de tontos y no lo somos. ¿Cuánto cuesta sacar del subsuelo un barril de petróleo? ¿Cuánto cuesta? $10 en promedio, un poco más, a veces un poco menos, pero $10 en promedio. ¿A cómo se vende el barril de petróleo en este momento en el mercado internacional? Yo ahorita con usted por internet la cifra, a ver quién me la da. A más de $100. Esa diferencia es la que quieren privatizar. ¿Y cuál es el argumento? Dicen, es que no tiene dinero Pemex. Caray, pues ¿quién se lleva ese dinero? Resulta que Petróleos Mexicanos es la única empresa en el planeta que paga el 60% de sus ingresos en impuestos. ¿Qué empresa en el mundo está sujeta a ese saqueo? Dice el gobierno: es que si no le pido ese dinero no tengo para gastar. No tiene para gastar porque en este México los grandes empresarios, no los que viven de un producto honrado con sus tiendas, sus pequeñas empresas, no, el gran capital no paga un solo quinto. Slim no paga un solo quinto, Azcárraga no paga un solo quinto, los Larrea no pagan un solo quinto. Ustedes dirán: ¿cómo le hacen? Es que es re fácil, para eso son los contadores entregados a la oligarquía. Si vas a pagar 100 de impuesto, crea un fideicomiso de beneficencia, crea un fondo de cultura de arte, invierte ese dinero y lo haces deducible de tu pago de impuestos. De cualquier manera la fortuna se te queda, y así le hacen. Los que contribuyen al pago de impuestos somos nosotros como pagadores cautivos y Pemex. De cada peso que invierte el gobierno federal, de cada peso, ¿sí?, un 40% viene del ingreso petrolero. ¿Por qué? Porque del ingreso petrolero el gobierno le toma un 60% en pago de impuestos a Petróleos Mexicanos. Y ahora nos dice que para que Pemex funcione y no vaya a la quiebra, vean ustedes cómo nos quieren ver la cara de veras, hay que modernizarla, es decir, hay que entregar la renta petrolera para que vengan a extraer el petróleo del suelo mexicano, aguas someras, tierra adentro o aguas profundas, las transnacionales. ¿Cuáles?
las mismas que expulsó el general Cárdenas en 1938. Ahí está la Chevron dándole declaraciones al Wall Street Journal, al Washington Post, en relación a la reforma privatizadora de Pemex. Ni a ellos les gusta, porque dicen: queremos que nos regresen lo que nos quitó ese presidente llamado Cárdenas. Así lo dicen. Entonces, todo esto va asociado. Estamos ante un modelo y gobernantes que quieren colocarnos en condiciones peores a las del porfiriato, peores a la situación que vivíamos antes de la Revolución Mexicana. Y nosotros, compañeras, compañeros, tenemos que hacernos la pregunta cada vez que nos levantamos y miramos a los demás compañeros y compañeras, a nuestras familias y a nuestros hijos, si estamos dispuestos a permitir el atraco que están preparando ya en estos días para terminar de entregar el petróleo y la electricidad a las grandes transnacionales. De parte mía, de parte de los que nos conocemos, de parte de la lucha, les decimos no. Preferimos luchar, compañeros. Preferimos morir con la frente en alto y no arrodillados frente a los vendepatrias. ¿Y qué posibilidades de éxito tenemos? Muchísimas, siempre y cuando abandonemos nuestro conformismo interno, el valemadrismo de que mientras a mí no me toque, yo no tengo por qué involucrarme en la lucha de otros, olvidando que la lucha es de todos como mexicanos, como mexicanas. El documento finalmente termina señalando que vamos en la vía correcta, aún en este marco privatizador que hoy ya conocemos, porque ya hemos leído la iniciativa del PAN, que es nefasta porque barre completamente con todo el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Una vez que conocemos ya la propuesta de Enrique Peña Nieto, no tenemos duda de que es una propuesta plenamente privatizadora. Para dar algunos datos: en el caso de Comisión Federal de Electricidad, lo que buscan es crear filiales para cada parte de la cadena productiva. Lo mismo en la generación, en la transmisión, en la distribución y en la comercialización. Buscan crear, junto a Comisión Federal de Electricidad, empresas filiales que llaman, para que con capital privado sobreexploten la mano de obra de Comisión Federal de Electricidad y de nosotros, que estamos en el marco de esa propuesta. Vamos en la vía correcta porque estamos a punto de alcanzar las primeras jubilaciones, de un total de 1.400, ya hay 1.023 compañeros ratificados, que quiere decir cumplen rigurosamente a la verificación del SAI y de la Secretaría de Gobernación. Esos 1.023 compañeros cumplen de 23 años en adelante. Se está revisando, incluso el día de hoy, hay dos compañeros, el compañero Oliva y el compañero Ovalilla, que están en el SAE revisando los expedientes de todos los compañeros que hicieron la solicitud, no solamente por tiempo de servicios, sino conforme a lo establecido en la cláusula 64, que ampara a compañeros que hayan sufrido enfermedades o riesgos no de trabajo, y por supuesto ampara a todos aquellos compañeros que sufrieron enfermedades o riesgos de trabajo. También serán jubilados los compañeros, compañeras que tengan 60 años de edad y 20 años de servicio. Eso no está en el contrato, pero es una extensión a partir de la norma contractual. Y por supuesto a todos aquellos compañeros que en las mismas condiciones se encuentren con una salud precaria, que no basta solamente que sea precaria, porque hay compañeros que han dicho, bueno, yo tengo esta y esta enfermedad, sí, pero en tanto no haya un dictamen del Seguro Social que señale que se trata de una enfermedad o riesgo con un porcentaje de incapacidad parcial permanente, mientras no lo tengan no podrán optar por la jubilación. Los que lo tengan podrán optar de acuerdo a las dos tablas que contempla nuestro contrato colectivo de trabajo. Esa es la información, es, como ven ustedes, una información íntimamente conectada al tema general, que muestra que aún en estas condiciones difíciles, duras, frente a proyectos privatizadores, la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas rinde frutos.
pero no queremos echarnos a la hamaca, no queremos quedarnos sentados, cruzados de brazos, a ver para cuándo nos dicen que ya se acerquen los compañeros a firmar su jubilación. Allá afuera hay unos formatos, son formatos para comprometernos cada uno de nosotros y además de tu firma, juntar 99 firmas más por compañero activo o jubilado, demandando que la energía sea un derecho humano que reconozca nuestra constitución política como mexicanos. Con esa campaña, con las acciones que tenemos en puerta, mantenemos la fibra de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, negociando en la Secretaría de Gobernación, pero sin bajar la guardia, sin echarnos a la hamaca, sin quedarnos en el conformismo de ahí me hablas por teléfono, o ahí me lo pones en el Facebook para ver para cuándo paso a firmar. Luchando, compañeros, luchando y manteniendo la guardia en alto, vamos a alcanzar el propósito mayor de nuestra lucha, que es recuperar nuestro trabajo y garantizar la sobrevivencia de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos nutrimos de lo que somos, dignos esmeitas. Nos nutrimos de una historia próxima a cumplir los 100 años, y no es fácil decirlo. Nos nutrimos de nuestro propio dolor y sufrimiento, pero con la enorme dignidad, con el enorme orgullo de llevar casi 4 años y a punto de alcanzar una merecida victoria. ¡Denle una S! ¡Denle una M! ¡Denle una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Muchas veces! Muchas gracias. Y como parte de nuestra democracia interna, en la que nos hemos formado, en la que nos hemos nutrido, por supuesto, al igual que a nuestros queridos invitados, abrimos una ronda para preguntas de todos los que aquí están presentes, pidiéndoles nada más que no excedamos de 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces les sigo. Bueno, me faltó comentar que estamos a la espera del formato, del texto del acuerdo general. Si ya sabemos que se van a jubilar, pero estamos muy pendientes para que la propuesta se dé en los términos que establece nuestro contrato colectivo de trabajo. La autoridad puede presentar propuestas, pero a decir de juristas que hemos consultado, la autoridad solamente puede plantear lo que la ley lo obliga, y la ley obliga a jubilar o a pensionar. El particular, el ciudadano, puede plantear lo que la ley no prohíbe. Se advierta la diferencia, ¿verdad? Porque de otra manera la ley sería a modo de lo que el poderoso quisiera, o lo que al gobernante se le ocurriera, y no es así. El gobierno tiene que plantear una solución en términos de lo que la ley lo obliga, y nosotros tenemos el derecho de plantear alternativas en todo aquello que la ley no prohíbe. Parece un juego de palabras, pero hay una diferencia sustancial que tiene que ver entre que el Estado administra una serie de derechos para todos los ciudadanos, y los ciudadanos tenemos un poder reservado en cuanto al ejercicio de nuestras libertades, nuestras garantías y nuestros derechos humanos. Entonces, probablemente el día de hoy, a más tardar el lunes, conoceremos el texto. Ese texto lo vamos a analizar como dirección, lo vamos a llevar a la discusión de la plenaria de la Comisión de Trabajo, y finalmente, de acuerdo a las condiciones, será sometido al consenso de una Asamblea General, como la que tenemos declarada permanente desde que este tema lo abordamos allá en octubre del 2009.
Entonces, quería dar ese complemento y con toda confianza, compañeros, si alguien tiene alguna duda, pregunta, con todo gusto estamos aquí para atenderlos. Voy a contar hasta 1000 y si no hay, entonces... Muy bien, pues queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Veo aquí lo mismo pequeños, jóvenes, personas adultas. Agradecerles su presencia, su participación. Nunca nos vamos a cansar de repetir que si hemos alcanzado este momento es gracias al apoyo de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras hermanas, hermanos, tíos, que nunca nos han abandonado y siempre hemos contado con el apoyo y la solidaridad de todos ustedes. Muchas gracias, compañeros, en este segundo foro regional aquí en Tulancingo Hidalgo, en defensa de la seguridad social, de nuestras jubilaciones y de nuestras pensiones. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Pensiones! Muchas gracias.